visitas en el estudio. Vino Mariano Leguizamón, que es presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores de Tierra del Fuego de la departamental de aquí de Ushuaia. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Gracias por venir a visitarnos. Gracias. Feliz año, antes que nada. Bueno, gracias igualmente a todos y a la audiencia. Mariano, un poco el disparador para invitarte, si bien rosa de alguna manera, pero no tiene que ver directamente con martilleros y corredores, es una información que dio a conocer Inquilinos Agrupados, en donde hay un alquiler de un departamento temporal para el turismo en algo así como 4,5 millones de pesos, y que es considerablemente más caro que alquilar un mes entero en Nueva York o en Roma, ¿no? En Nueva York era 3,5 millones, todo en pesos argentinos estoy diciendo, y en Roma 1.300.000 pesos, y bueno, y aquí en Ushuaia considerablemente más caro. Y si bien es cierto que eso tiene que ver con el ámbito del turismo y con una persona que cree que su departamento vale ese dinero, sí es cierto que en los últimos años se ha hablado mucho de que convenía más tener departamentos temporales para alquilar al turismo que utilizarlos para alquiler permanente. Así que la consulta sería si esa situación todavía sigue existiendo y hoy es más conveniente tener un departamento para el turismo que alquilarlo de manera estable y permanente a alguien que viva acá, ¿no? Claro, ahí hay dos temas. La conveniencia, claro, siempre la determina el propietario. Y él va a definir si lo quiere mantener en un mercado de alquiler permanente o en un mercado de alquiler temporario. Uh-huh. El mercado de alquiler temporario tiene, lógicamente, mayores costos y mayores riesgos. Porque si te enfrentás a una situación como la que nos tocó con la pandemia, Bueno. ahí está el riesgo, es decir, de que no pueda tener ingresos. Por otro lado, también tiene el riesgo de que el departamento sufra deterioros, ¿no? Puede pasar que vengan personas que lo ocupen y se lo dejen todo roto. Entonces, ahí está la decisión del propietario. En cuál de los dos mercados lo quiere manejar. Sí. El mercado de alquiler permanente, lógicamente, que es un mercado de menor riesgo y de mayor estabilidad. Porque el contrato ya se hace por 2 años, ya sabe cuánto va a ser el precio del alquiler, cuáles van a ser los ajustes que tenga ese alquiler, que hoy por hoy se están haciendo en función a un índice que todos conocemos, que sale publicado todos los meses, que es el índice del IPC del INDEC. Claro. O sea, el de precios sería el de la inflación. Claro, la mayoría de los contratos se rigen hoy por hoy de esa manera, ¿sí? Ahora, no hay una restricción de decir que sea por esa la única manera. Desde que se aprobó por el presidente de la Nación el decreto 70 en el año 2023, el DNU 70, fue derogada la ley anterior de alquileres, la 27551. Entonces, de esa manera dejó de ser obligatorio el alquiler por 3 años y el plazo de los contratos actualmente es libre. Es decir, que puedes tener un contrato por un día, por un año o por 5 años. Claro. Entonces, por ese lado tenés esa situación. Por otro lado, antes los aumentos eran solamente en forma anual y por el índice que se denomina ICL, Índice de Contrato de Locación, que lo manejaba el Banco Central. Actualmente se conoce también el índice ICL, sigue siendo ¿Vigente? Publicado y cualquiera lo puede encontrar en el Banco Central. Ahora, ¿qué pasa? El índice ICL solamente lo podías aplicar de manera anual en la ley anterior de alquileres y hoy por hoy lo podés aplicar de la manera en que definan las partes. Es decir, se abrió en ese sentido el abanico de posibilidades para que definan las partes, Sí. el inquilino y el propietario. Esa liberalización, evidentemente, porque lo hemos escuchado y lo hemos visto, todas las cámaras o los sectores que representan a los propietarios celebraron que se eliminara la ley de regulación de los alquileres. Lo cierto es que
las asociaciones que representan a los inquilinos plantean lo contrario. Ustedes, ¿por qué entienden que haber quitado la ley fue positivo? Porque del lado de los inquilinos no plantean lo mismo. Plantean, por ejemplo, que el 25% de los inquilinos durante 2024 sufrió algo que ellos denominan desalojo económico, es decir, que me vi en la obligación de tener que mudarme porque yo ya no lo podía seguir pagando, por ejemplo. Claro. ¿Ustedes qué ven del comportamiento del mercado? Mira, nosotros en función a cómo se manejó el año 2024, lo que podemos tener de referencia es que gran parte del mercado de alquiler temporario se traspasó al mercado de alquiler permanente. Es decir, propietarios que se habían ido del alquiler permanente, Sí. porque no les resultaba redituable, porque estaban condicionados a un contrato de 3 años con una posibilidad de aumento únicamente anual, y que en función a eso tuvieron una pérdida significativa en sus ingresos como propietarios. Entonces habían migrado al alquiler temporario, porque tenían mayor posibilidad de regular justamente el ingreso que les permitía esa propiedad. Ahora, después de haberse derogado esa ley de alquileres, gran parte de esos propietarios pasaron otra vez o regresaron al alquiler permanente. O sea, hay más oferta. Y algunos que no habían estado nunca en alquiler permanente, algunos que sus inmuebles eran muy nuevos y claro, directamente no los habían colocado en alquiler permanente, también incorporaron algunos inmuebles al alquiler permanente. Entonces, nosotros vemos positivo, realmente. O sea que hoy las inmobiliarias tienen más oferta para exacto, alquileres. Cuando vos antes, mirá lo que te digo, vos antes ponías una propiedad, casa 2 dormitorios, casa 3 dormitorios, la ponías en alquiler, no la podías subir a veces ni siquiera a las redes sociales, pues no tenías capacidad de respuesta. Te entraban 40, 50 consultas en menos de una hora. Bien. Hoy vos subís una propiedad, te entran consultas, pero no a ese nivel. Es decir, que la demanda está bastante satisfecha actualmente y la oferta que se genera va en función a lo que hoy por hoy el mercado está necesitando. Es decir, no tenés una diferencia muy grande entre oferta y demanda, ¿sí? Okay. Las propiedades hoy por hoy llegan a durar incluso hasta un mes en oferta, alquileres. Sí, es verdad, el año pasado no pasaba eso. Por lo menos acá, ¿no? Antes no pasaba, antes vos tenías una propiedad en alquiler y no te duraba un día. Uh-huh. Entonces significa que antes había una altísima demanda que no estaba satisfecha. ¿Y eso ustedes entienden que es porque la demanda está satisfecha? Y no porque, no sé, directamente no se pueden dar el lujo de ni siquiera intentar ofertar. Igual estamos hablando de Ushuaia, ¿no? Ushuaia. Sí, estamos hablando acá. Sí. Ushuaia. El tema en Ushuaia es que hay que tener consideradas varias cosas, ¿no? Hay gente que nunca tuvo acceso a un alquiler, tal vez porque no tenía los requisitos que se solicitan generalmente, de ingresos comprobables, garantes o seguro de caución, todo ese tipo de cosas. Entonces, también acá en Ushuaia tenemos el caso de mucha gente que busca una solución habitacional por fuera del mercado. Es decir, tal vez viviendo en un barrio que no tiene todas las condiciones de infraestructura. Sí, la historia de Ushuaia, ¿no? Sí. Hoy por hoy arreglando tampoco... directo con el dueño. Sí, no, o directamente en una casilla en una ocupación del bosque. Okay. Hoy por hoy también es cierto que ese tipo de vida tiene un alto costo. La quita de subsidios al gas, el valor energético y demás, hacen que hoy por hoy hasta ese tipo de situaciones sean de un alto costo. Uh-huh. Entonces también ocurre que hay gente que vivía en esas condiciones y que hoy está pasando a tener, en algunos casos, con un trabajo estable, permanente, llegan a las condiciones como para alquilar una vivienda. Y ese alquiler le resulta hoy por hoy, en muchos casos, de menor costo alquiler y servicios que
pagar servicios de gas envasado y todo ese tipo de cosas. No sé si deben saber que el valor del gas envasado está altísimo, está a valores siderales. Hay gente que está gastando cerca de $1.000.000 para el gas envasado. Claro. Sí, nivel, también hay un montón de establecimientos hoteleros, hosterías más que nada, por ahí cabañas, que hoy también se ven en esa preocupación que al estar legalmente habilitados, pagando todo en forma comercial, los costos son muy altos. Hoy el turismo no está funcionando como está funcionando en otros años y se ven un poco obligados. Hay inmobiliarias que toman esos lugares como para decir, bueno, van como para vivienda unifamiliar. A mí en mi caso no me pasó, pero no conozco alguno que haya resultado en esa finalidad. Sí es cierto, sí, que los costos son muy altos, incluso también para los alquileres temporarios. Los alquileres, los inmuebles que están habilitados para alquileres temporarios pagan tasas diferenciadas de depos, casi el triple de lo que pagaría la misma vivienda si no estuviera habilitada. O sea, más que el gas a veces. Claro, porque pagás por ser un comercio, digamos. Claro. Tenés una habitación comercial. Sí, porque tiene una tasa diferenciada por ser de explotación comercial y no de vivienda. Claro. Y bueno, los costos son muy altos. Justamente por eso también es que parte del mercado de alquiler temporario migra al mercado de alquiler permanente. Porque en el alquiler permanente normalmente los servicios están a cargo del inquilino. En el alquiler temporario el que paga todo es el propietario y lo incluye en la tarifa. Lo que pasa es que si incluye también todo en la tarifa y su margen de rentabilidad, lo que sea, muchas veces tampoco logra ser un valor competitivo. Tiene que reunir todas las cuestiones de ser competitivo, ubicación y demás. Y entonces también es cierto que bajó la cantidad de oferta de turistas que consumen ese tipo de alquileres temporarios. Hay muchos que el turismo que hoy viene por ahí consume más hotelería y ese tipo de cosas que alquiler temporario. Entonces ahí también hay una diferencia. Y la hotelería que nosotros tenemos en Ushuaia también es muy buena y es competitiva en precio. Entonces al alquiler temporario también ocurre que le tiene que competir a eso, que hay mucha infraestructura en hotelería y en hosterías y en distintos rubros de lo que es alojamiento turístico. Pero el precio igualmente de los alquileres para viviendas familiares no ha bajado para nada, a pesar de que aumentó la oferta, cosa que generalmente eso también, hablamos de regulación de mercado, digamos, por sí sola, por decantación, y eso no sucedió, al contrario, no se mueven ni un pelo y todo va subiendo aún más. De hecho, esta publicación en donde dice 4 millones y pico de un alquiler temporario tiene que ver con eso, con que, bueno, yo voy a hacer la diferencia total, el que está pagando por un mes, por una habitación a veces hasta paga $800.000 como barato. ¿Qué pasó ahí? Pasa eso, sí. En realidad yo creo que ¿quién pone el precio? ese que puso la casa a 4 millones de pesos. Bueno, está bien, un delirante por yo ahí. creo que la puso como para hacer un chiste, no creo que la alquile a ese precio. Realmente, porque con esa plata... Igual había otro precio que estaba, cuando uno ve la captura de pantalla que hizo la gente de Inquilinos Agrupados, había otro precio a 3 palos y pico. Igualmente, que es más o menos precio Nueva York. Claro, pero igual ahí tienen que ver que son mensuales. Sí, bueno, pero por eso la comparación con Nueva York también era mensual. Acá hay muchos temporarios que están rondando los $100 por día. Sí. Y si haces, te daría $3.000 un mes. Claro. Aproximadamente. Claro. Así que pero por ahí no está tan descabellado. Lo que pasa es que generalmente cuando los plazos son más largos, el alquiler temporario suele ser de 5 días, 4 días. Cuando los plazos son más largos, muchas veces entre el propietario y quien lo alquila. No, está bien, pero cuando vos haces la comparación. Se ponen de acuerdo con un precio más beneficioso. Pero cuando vos haces la comparación en la plataforma, pagando en pesos argentinos y a 30 días, la situación te daba que había un precio de un alquiler en Ushuaia a un valor sideral
supongamos, a $100 por día, pero que evidentemente en Nueva York o en Roma, por día es mucho más económico en dólares también. Ahora, el colegio, Mariano, se va a encargar de un poco de poner ahí, se encarga de tener esa charla, de ver cómo se pueden manejar un poco mejor los precios, o eso es algo que ustedes no se meten, porque es lo que te decía, o sea... Claro, si lo que pasa es que es un colegio, no es una cámara. Bien. Ese tipo de cuestiones de cuestiones que tienen que ver con regulaciones de precios y ese tipo de cosas, eso es más propio de una cámara. Bien. ¿Sí? Nosotros como colegio lo que regulamos es el control de las matrículas. Claro, que el que hace el laburo esté matriculado. Claro, que esté matriculado. Los aranceles, o sea, el control sobre lo que cobran los matriculados, claro. Eso también es importante porque los aranceles nuestros están fijados por ley. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no te pueden cobrar un 4,5% de comisión o de honorarios. Entonces, porque los honorarios nuestros son del 3%, claro. ¿Sí? Tanto sobre alquileres como sobre ventas. Uh-huh. Hay otras situaciones que son menos comunes, que escapan a lo que son los alquileres de vivienda, en donde hay otro tipo de porcentajes, por ejemplo, los ventas de fondo de comercio. Claro, locales comerciales. Claro, o los aranceles en remates y ese tipo de cosas son distintos, pero bueno, son otras situaciones. Lo que tiene que ver con las preguntas puntuales de ustedes, que tienen orientación a lo que es el alquiler de vivienda, sí. Siempre la gente tiene que saber que no le pueden cobrar más de un 3% de honorario. Claro. ¿Y qué pasa con las ventas? Porque también ustedes, digamos, un martillero, un corredor, también participa de ventas. Sí, en realidad el martillero participa en una venta que sea por remate, nada más. El que hace la intermediación entre un comprador y un vendedor en un inmueble o lo que sea, siempre es un corredor. Sí, bien. Nosotros tratamos así de llevar siempre estos mensajes. También para que la gente vaya tomando conocimiento, porque nadie tiene por qué saberlo. Claro, el colegio representa a ambos. A los dos, sí, corredores y martilleros. Entonces, la labor del corredor siempre es intermediar entre dos partes. Puede ser entre un propietario que quiere alquilar una vivienda y un inquilino que quiere también hacer ese contrato. O puede ser entre alguien que quiere comprar una vivienda y alguien que la quiere vender. Sí. Esa intermediación la realiza un corredor. Y vos me preguntabas por las ventas. Claro, sí, así como vos digamos, tenés una mirada en base a lo que han visto, sobre todo en los últimos años, de cómo se han comportado el mercado de alquileres, consultarte qué es lo que ven respecto del mercado de compra-venta. Bueno, ¿no? Acá tuvimos una muy buena situación de efecto, digamos, en relación a los préstamos hipotecarios. Eso viene ayudando. La segunda mitad del año 2024 ya fue con un repunte. ¿Sí? Mirá, a través de créditos hipotecarios. Sí, hoy por hoy nosotros, de las ventas que tenemos, esto es una estimación aproximada, funciona lo que venimos viendo con los demás colegas, en un 80% están influenciadas por los préstamos hipotecarios. Mirá. Es decir que sin esos préstamos hipotecarios hoy sería imposible. Ni vendiendo nada. Seguiríamos en la misma que en los últimos años, donde nadie tiene acceso prácticamente a compra de vivienda, salvo inversores que van y compran en edificios que se están construyendo o a construirse. Claro, ¿y sabés si son la característica del crédito? ¿Usted la manejás? ¿Sabés cuáles son? Sí, ¿Son los cada banco tiene distintas condiciones y algunos tienen más beneficio, otros menos beneficio, en función a que la gente tenga acreditado su sueldo en ese banco o no. Cambian mucho las tasas. Claro. Por ejemplo, hay algunos bancos, no te voy a dar nombre, pero bueno, la gente puede ir y averiguar en cada uno. ¿Pero la modalidad de crédito hipotecario común o son los hipotecarios UVA? Los préstamos son hipotecarios UVA, con una variante nueva, ¿sí? Que tiene en realidad más beneficio o menos perjuicios que la anterior variante de los créditos UVA, que fue la del 2017. Sí. Hoy por hoy sí, vos vas al banco, haces todo, el banco, cuando vos firmás los papeles, dice que el banco te presta una determinada cantidad de UVAs,
que equivalen a tantos pesos. Ujú. Y esa es la plata que te deposita el banco. Y vos vas a, después de ver esa cantidad de UVAs, unidad de valor adquisitivo, Sí. esa cantidad de UVAs, o sea, cada unidad de valor adquisitivo se compone en función a distintas variables, ¿no? Claro, pero que la inflación, por lo menos en la versión del gobierno de Mauricio Macri, la inflación era determinante a la hora de establecer el precio de esa unidad de valor. Sí, Por porque eso cuando tiene- se disparó la inflación, Claro. hubo gente que quedó culo para el norte, diría Sí, mi vieja. porque terminás debiendo más de lo que Claro. sacaste. Claro, Sí. claro. No, y aparte no te podés programar, ese es el tema. Una cosa es Sí. decir, bueno, yo voy a estar ahorcada en, no sé, 2 millones, por ahí no me da, pero lo voy a lograr no sé cómo. Y otra cosa es, mañana son 2,5 millones, ya está. Mira, fue. yo Claro. te voy a hacer un comentario. Lo mismo le pregunté a algunos clientes de la inmobiliaria cuando fueron A comprar. a comprar. Las últimas ventas salieron por préstamos. Ajá. Le dije, pero vos analizaste bien la situación, mirá que no fue de No hubo todo buenas buena para experiencias. mucha gente. ¿Vos estás seguro? Yo tengo clientes incluso que... Mirá que está cargada el arma. Claro, que después llevaron a la venta lo que habían comprado con UVA porque no lo podían Claro. llevar adelante. Claro. Bueno, me explicaron justamente ellos, y en el banco también, en algunos bancos, que al ser distinta la modalidad de estas líneas de préstamos, ese tipo de boomerang que podía llegar Sí. a ocurrir está mucho más amortiguado. ¿Sí? No significa que estamos todos Querido salvados, reventar. indemnes, pero bueno, por lo menos es como tirarse al agua con un salvavidas, que no es lo mismo que tirarse sin nada. Ujú. No, claro, bueno, y ahí va. Poder programar. Y claro, y los clientes que en varios casos me dijeron, no, mirá, vaya como vaya la cosa, la cuota no me va a superar de tanto. Entonces, yo sé que lo puedo pagar. Está bien. Y bueno. Yo te preguntaba por yo, el tema de las compras. Hasta ahí, Claro. mi función fue de decirle, bueno, mirá, No, claro. vas a hacer esto, tenés en cuenta todo lo que puede haber en el medio, y sí. Claro, claro. La verdad, y inclusive fue gente, distintos tipos de propiedades fueron, tanto con algunas más económicas y otras de valores importantes, Ujú. y yo me sorprendí de la cantidad de dinero que prestan los bancos hoy por hoy. Mirá. Están prestando sumas muy altas. Claro, lo que pasa es que ya no se la están prestando más al Banco Central, la tienen disponible ahí. No sé. Son cosas de los bancos. Creo que es un tema de que Tienen guita disponible. la torta siempre es la misma, Sí, sí. pero se puede distribuir para un lado o para Claro, el otro. claro. Mari, yo te preguntaba por esto, Mariano, por el tema de las compras, porque es cierto también que mientras más propietarios haya, menor cantidad de demanda de alquiler va a haber. O sea, también hay una influencia sobre el mercado de alquileres, la cantidad de propietarios. Es buenísima la Y en observación. realidad una cosa que también me preocupa es que vos me puedes dar un buen dato de compra-venta. Después, hilar más fino es, los que están comprando son los mismos que ya tienen, Claro. porque por lo menos según cifras de inquilinos agrupados, lo que uno puede ver en los últimos años, voy a corregir algo, la dan a conocer inquilinos agrupados, pero son cifras del INDEC, Ujú. no son de elaboración propia. Sí, ¿no? sí. Pero yo lo recuerdo porque los hemos entrevistado varias veces, que hay un proceso de concentración de propiedades en toda la Argentina, Tierra del Fuego y Ushuaia no son la excepción. Entonces no es lo mismo si yo vengo con 2 casas y además tengo un laburo en blanco, entonces saco un crédito para comprar una tercera casa, que la gente que necesita comprar su primera casa y que si no puede, tiene que seguir alquilando. Y eso influye directamente sobre el mercado también de alquileres, ¿no? Sí, para mí está bien todo, digamos. Es decir, que haya un préstamo para la compra de la primera vivienda, pero que también haya préstamos para que aquel que quiere seguir invirtiendo en viviendas Sí. para poner en alquiler. No, el asunto es... Porque sí. la Obvio. verdad que eso es algo que muchas veces no se reconoce. Que alguien invierta para generar vivienda para otras personas es algo muy poco reconocido Y poco fomentado. y poco fomentado, pero que es de gran valor. Vos imagínate que alguien está poniendo un capital enorme Sí. para que otras personas tengan donde vivir Sí. a cambio de un alquiler, ¿no? Obvio. Ujú. Bueno, eso
hoy yo creo que la mayoría del inconsciente colectivo es mal visto. Pero, y eso, yo ¿Sí? te consulto es mal visto, porque... sí, porque dicen, no, es un capitalista, es un exprimidor, es esto, es aquello. No, yo creo que... Sí, lo que pasa es que después no- bueno, ahí habría que... Y en realidad, Después mucho no en beneficia realidad a es los algo que inquilinos. está muy bueno, o sea, generar donde otros puedan vivir. Pero eso es algo que pasa en otro... Te voy a hacer esta pregunta, porque yo desconozco, capaz que vos Sí. sos del rubro, conocés más. ¿Eso pasa en otros países también? O sea, ¿pasa que una persona que tiene, no sé, $100.000 para invertir, en vez de invertirla en tornillos, por decirlo de alguna manera, o sea, en producción, elige ponerla en el mercado inmobiliario? Digo porque después está el tema de la tasa de retorno. ¿En cuánto tiempo vos recuperás tu inversión? No parece ser un negocio demasiado... No, pero el riesgo... Excepto que la Argentina tenga esas cosas que tiene la Argentina. Pero el ¿viste? riesgo es menor y el capital, El riesgo en es ese menor. caso, no se suele depreciar como en otros rubros. Pero Por no se ejemplo, multiplica. En un rubro industrial Sí. hay máquinas Sí. que perecen a los 5 años. Sí. Hay máquinas que perecen a los 20 y máquinas que perecen a los 100. Sí. Pero está bien, pero en un proceso de desarrollo económico, si yo me compro esas máquinas y empiezo a fabricar, vamos a suponer, carcasas para notebooks, probablemente tengan rentabilidades mucho más altas. y 3, 4, 5 veces y gano más más. que un O alquiler. sea, en términos capitalistas me parece que Sí. es más redituable. Lo que ¿no? pasa, Mariano, también es que yo te valoro la apreciación de que una persona invierta para darle alojamiento o un techo a otra persona, pero obviamente lo hace con un fin económico y después, al fin y al cabo, todos estos años en donde justamente nace una agrupación como Inquilinos Agrupados, es porque el inquilino siempre está vapuleado, o sea, es todo el tiempo una cachetada tras otra. Entonces, hay una realidad que es como buenísimo, sí, obviamente yo invertí un montón, por eso te estoy pidiendo un montón, pero la realidad es que las leyes fluctúan de una manera que ese montón no es algo predecible, después está la letra chica, después está la inmobiliaria de promedio, que está buenísimo que esté la colegiatura, porque si no también sería un desmadre. Entonces por eso también hay alguien que dice, bueno, otro que va a hacer negocio con mi carne. Entonces, Ojo que el Sturzenegger no te desregule, viste que en cualquier momento te va a decir cualquiera puede ser martillero. Lo pensé. te querés matar. Lo pensé también. Puede Sí, pasar, sí, puede pasar. Sí, estamos Sí, todos ahí, en la mira. sujetos a que nos desregule algo. Sí, puede pasar. Creo que en ciertas cosas no convendría que se desregule todo, Ujú. ¿sí? Porque si no, imagínate. Es lo que pensamos todos, pero si un día te levantás y te dice, listo, puede ser una agencia de viaje Pero mañana, no bueno, te preocupes. Bueno, también a veces termina desregulando la justicia. Chan. Sí, lamentablemente a veces hay fallos de la justicia que desregulan y no entendés cómo. Hay fallos en donde a veces permiten que se pueda ejercer ilegalmente una profesión como la nuestra. Tanto en un distrito como en otro distrito. Ujú. Y bueno, en función a eso, el COFESI, que es el Consejo de Colegios Profesionales Ok. de Corredores de la Ujú. Argentina, viene trabajando con los gobiernos, con los distintos centros de justicia y demás, para poder alinear un poco todo eso, ¿sí? Porque nosotros vemos que hay mucha gente que termina perjudicada después, lo que tiene que ver con contratos Truchos. o con ventas truchas, Claro. ventas de lo que no se puede Sí, sí, hubo vender. muchos scratches. Acá, por ejemplo, nos pasa todo el Terrenos. tiempo. Nos consulta la gente, nos entran las denuncias por la página del colegio. Claro. Y lamentablemente es doble el efecto que tiene eso, porque no es una simple estafa, es una estafa, pero que termina truncando los sueños de la gente. Ujú. Porque imagínate que hubo gente que ahorró un montón, con sacrificio, con Sí, sí. todo lo que eso implica, para comprar un terreno donde hacerse su casa. Ujú. Y que después ese terreno termina siendo que no era del que se lo vendió. Sí. También es cierto que... era municipal y Sí. no lo podían vender. Claro, un claro. montón de cosas. Es cierto también que ha pasado muchísimas veces a lo largo desde que Ushuaia existe, creo yo, que es que a veces con un boleto de compra-venta, en una situación de compra-venta justamente irregular, la persona que compró logró regularizar la situación. Como uno también conoce esas experiencias, Claro. me parece que, viste, esta ciudad
se va haciendo como puede, por decirlo de alguna manera. Entonces hay urbanizaciones irregulares, hay urbanizaciones estatales, hay el que hace lo que puede, e incluso uno conoce algunos barrios de la ciudad de la década del 70-80, que era el propio Estado el que te decía, vos andá y metete ahí, pero tené cuidado, meté la casilla bien en el centro de esta parcela que te estoy indicando, porque podemos estar equivocados en 1 metro más, 1 metro menos, porque todavía tenemos que hacer el deslinde. Y vos decís, pero ¿sos el Estado haciendo eso? Sí, también. Eso también pasa, ¿no? Sí. Así que es una provincia complicada en ese aspecto. Sí, en eso sí. Mira, yo por el tema de las ventas que habíamos hablado antes, Cerramos con esto. te doy un panorama que es muy alentador y creo que va a tener un buen efecto también en los alquileres. Okay. Porque que la gente que alquila pase a tener su casa propia, claro, está muy bueno también. Claro, lógico. Porque significa que ese cupo que está ocupando en el mercado de alquileres queda libre para otro, ¿no? Entonces, en 2023-2024, el pico de menos venta que se conoce, estos son datos de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que es un poco la referencia para el resto, porque en realidad la tendencia siempre es similar en general. Nosotros actualmente no tenemos datos concretos de Ushuaia y Tierra del Fuego. Estamos tratando de ponernos en concordancia con entes públicos para poder llevar una estadística que nos permita saber cuánto hay de alquileres, cuánto hay de ventas. La falta de información estadística en Tierra del Fuego es fenomenal, es increíble. Pero bueno, tenemos como referencia para tendencia lo que es de Buenos Aires. En enero, por ejemplo, del 2024, la escrituración fue la más paupérrima que se conoce, 1.882 escrituras de compra-venta en la Ciudad de Buenos Aires. Y terminamos en la última que tienen como dato estadístico en octubre del 2024 con casi 6.000 escrituraciones de compra-venta. Claro. Es decir, que se recuperó un montón. Un repunte. Una repuntada impresionante, y todo esto está influenciado por los préstamos hipotecarios. Entonces, ahí vemos muy positivo esto, que la gente pueda acceder a su vivienda a través de un préstamo hipotecario, y que lo hagan con la ayuda de un profesional que haga la intermediación. Les agiliza muchísimo la tarea, ¿sí? Porque el banco pide mucha información, algunas veces hay que cargarla en vía online. Claro, cruzarla. Exacto, y nosotros, entre nuestras responsabilidades, tenemos la de brindarles siempre toda la documentación que necesitan para eso. Entonces, hay gente que me pasó, que tuvieron truncada una operación porque no se la habían hecho bien. Entonces, llegar a buen puerto en todo ese proceso, en compañía de un profesional, de una inmobiliaria legalmente habilitada, es algo importante. Claro. ¿Sí? Le facilita, le allana mucho la tarea a la gente, sobre todo para el que no está relacionado con esos temas. Claro, Así que yo los invito a todos que concurran a las inmobiliarias y que sean asistidos por un profesional. Claro, que aprovechen el asesoramiento. Mariano, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes y por interesarse en los temas y llevar el mensaje a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias por haberte venido hasta acá. Bueno. Mariano Leguizamón, presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores de Tierra del Fuego, de aquí de la Departamental Ushuaia, estuvo visitándonos.